estamos de regreso, amigos, de su revista familiar Buen Día TV con importantes temas para todos ustedes. Para ello nos acompaña Carlos Yepes, él es investigador y nos trae a colación un tema muy importante como es aprende a ganar el año escolar utilizando todas las potencialidades del cerebro. Bienvenido, Carlos, a nuestro programa. Un gusto compartir con usted este espacio. Gracias, Lorena, y gracias a quienes miran su programa. Estoy seguro que los temas que se pueden tratar dentro de esta parte o contexto educativo nos hacen mucha falta a todos, porque en realidad una de las grandes tareas que tenemos en familia es conseguir que nuestros hijos paso a paso y lógicamente por sus edades vayan educándose integralmente, ya sea como seres humanos en primer lugar y luego también académicamente, y un día ya siendo competitivos puedan enfrentarse a la vida con beneficios propios y también en sí para toda la ciudadanía. Así es, el día de hoy vamos a tratar el tema de cómo ganar el año escolar utilizando todas las potencialidades del cerebro. En este caso, cuando hablamos de ello, ¿a qué nos referimos con estos términos? Ya, partimos de un principio. Hay un viejo refrán que dice, si hoy quieres educar como padre o como maestro, tienes que saber cómo funciona el cerebro, porque de no ser así es como querer, por ejemplo, diagramar un guante sin saber cómo es una mano. Entonces, en la actualidad, felizmente existen una serie de estudios que nos permiten a través de las neurociencias conocer lo que pasa en el cerebro humano mientras se genere el aprendizaje, especialmente académico. Entonces, en la actualidad, los padres de familia, los maestros y todos debemos aunar nuestros esfuerzos para que generalmente la parte de aprendizaje de los chicos sea tratada en un nivel diferente y podamos aprovechar verdaderamente las potencialidades que tiene el cerebro en todas sus manifestaciones. Por ejemplo, normalmente nosotros estamos creyendo que de una u otra forma, con el hecho de que podamos simplemente mandar a los hijos a que estén en las aulas, estamos ya generalmente educando, estamos generalmente ya haciendo que ellos sean más tarde buenos profesionales o en las áreas que se desempeñen. Pero tenemos cosas que son muy reales. Si nosotros sabemos cómo funciona el cerebro, por ejemplo, en cosas tan específicas como el uso de la memoria, como la atención, como el hecho de que podamos usar nosotros nuestras capacidades cerebrales superiores, entonces vamos a hacer que el estudio se convierta en algo beneficioso para los chicos, porque la gran tarea de la educación académica no es, señores padres de familia, como les digo muchas veces en las conferencias en todo el país, no es que los niños o los jóvenes pasen simplemente de año haciendo uso de las calificaciones que exige el entorno o el sistema educativo, sino que ellos aprendan, porque en el mundo de hoy, hace un momento le decía, tan competitivo, necesitamos gente que domine las materias, que domine el comportamiento humano, que domine la conducta humana, y en esa medida podamos tener opciones que posiblemente en este momento no las estamos teniendo. Claro, muchas veces se piensa, o algunos padres piensan, que el hecho de que enviar a sus hijos a las instituciones educativas, pues ya está realizado el trabajo. Para eso está el colegio, para que te eduque. Pero no, es un trabajo mancomunado entre la casa y obviamente el colegio donde estudian nuestros hijos, porque no únicamente la responsabilidad está en los colegios de educar, porque los principios y valores vienen desde casa. Sí, generalmente, si usted toma en cuenta las actuaciones diarias de los niños, están basadas justo en eso que usted dice, los principios y valores, porque lo otro es algo que va a sumar a esto que viene a ser el gran cimiento de nuestra historia de vida. Pero volviendo a lo que usted me decía, entonces nosotros en la parte cerebral tenemos una gran cantidad de elementos que nos deben, aunándolos todos, permitir aprovechar al máximo esta parte de los estudios académicos. Por ejemplo, le cuento algo. Hay 4 factores que son fundamentales en el proceso educativo de cualquier persona, pero partiendo de algo que todavía es mucho más, le diría, perentorio o mucho más básico. Un maestro, un padre puede enseñar justamente todas las actividades conocidas por el ser humano a lo largo de sus horas del día. Pero lamentablemente no nos hemos puesto a pensar que el hecho de aprender no es cuestión del que enseña. El hecho de aprender es una decisión personal de quien está
decidido a querer aprender algo. Esto le muestra una cuestión que para todos ha sido una especie de incógnita. ¿Cómo es que habiendo 40 alumnos en un aula, 30 alumnos en un aula, recibiendo la misma materia, con el mismo maestro, a la misma hora, contestando las mismas preguntas que nos hacen en los exámenes, hay tantas diferencias en las respuestas y en el aprovechamiento? Es que normalmente usted puede tener toda la buena voluntad de enseñarme, pero de mí depende que yo tenga la decisión interna de poder aprender. Entonces, esa es una decisión que cada ser humano toma, le decía, ajustado en varias situaciones. Número uno, por ejemplo, el mejor o la mejor manera de enseñanza y de aprendizaje de parte de los alumnos es a través de lo que se llama las emociones. Nosotros por naturaleza somos seres humanos emotivos. Si usted analiza en un momento determinado, hoy hay esa famosa teoría del cerebro triuno, donde generalmente uno puede tomar en cuenta que el cerebro está dividido en su funcionalidad en tres grandes aspectos: el cerebro reptiliano, que es instintivo, el cerebro emocional o mamífero, llamado también límbico, y el cerebro pensante. Entonces, si pudiéramos nosotros ponerle como porcentajes, le diría que el cerebro reptiliano representa tal vez un 30% de nuestras actividades en la vida diaria, el cerebro emocional un 60% y apenas un 10% todo lo que significa el cerebro pensante. Entonces, con esta información yo le hago notar a la ciudadanía que somos emocionales por naturaleza, y un elemento tan especial como es el aprendizaje tiene que funcionar sobre esa situación de las emociones. Y para eso, por ejemplo, desde el mismo contexto que se refiere a los colegios hasta la misma actividad que el niño realiza en su casa, tiene que estar matizada de emociones que a mí, a usted y a todos nos permitan tener una decisión y decir: yo quiero estudiar porque me gusta estudiar y porque además me emociono sobre esto y sobre lo demás. Me siento motivado con esto. Si no se da eso, es como a usted y a mí nos pasa siempre. Cuando le pongo un ejemplo hasta sencillo, a todos nos han invitado a varias fiestas y usted va con la mejor disposición de ánimo, por ejemplo, pero encuentra que el entorno en una fiesta determinada no es el ideal. ¿Qué es lo que hace usted? O busca que los demás cambien y se pongan a la altura de lo que se necesita en la fiesta en cuanto a las emociones, o por último dice: mejor no, me aíslo o me regreso, me voy, porque no me siento cómodo. Ahora piense un momento, Lorena, y me parece justo pensar nosotros como padres en ese sentido, como maestros. Un niño que está sentado desde las 7:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde y sin emociones, póngase usted a pensar. Entonces, ¿yo de qué manera voy a despertar mi deseo de querer estudiar? Quizás las 2 primeras horas le va a prestar atención el alumno, pero posteriormente a ello ya su cerebro también se cansa de esa monotonía y ya no va a prestar el mismo atención que puso en la primera hora en la última hora de clase. Bueno, y prestará atención hasta por necesidad o por decisión biológica, pero no porque está enchufado con los estudios. ¿Sí le explico bien? Claro, por supuesto. Le pongo otro ejemplo que he conocido por todos. Usted, cuando va a ver un partido de fútbol del equipo favorito suyo, ¿qué es lo que sale diciendo cuando termina el partido? Si el partido fue emocionante, ataques para un lado, para el otro lado, se salvaron, hubo goles, usted dice: ¡qué partido para amar! Y mucho más si su equipo ganó. Pero cuando el partido es monótono, aburrido, no hubo nada de dinámica, emoción, es usted que dice: uff. Ahora piense por un partido de hora y media, ahora piense 5 días a la semana, 4 semanas en el mes, 10 meses por cada año de estudios. Entonces, eso es una de las cosas que el cerebro reclama, de que nosotros, para poder aprender cualquier cosa y explícitamente las materias, necesitamos estar emocionados. Si a eso usted le pone que cuando llegue el niño a la casa tiene que hacer sus tareas y que tampoco resultan tan emocionantes porque la madre o el padre no estuvieron preparados para poder guiar a los chicos, entonces, ¿qué se vuelve la tarea? Más
más bien un martirio para el niño. Usted sabe muy bien los lloros, las situaciones anormales, y en eso, ¿qué es lo que termina haciendo el niño? Ya más tarde decide, no quiero estudiar, a mí no me gusta, no me interesa. Ya se empieza a frustrar. Eso, no me interesa estudiar, y después un elemento tan maravilloso como los estudios que nos pueden proyectar hacia cosas más altas, se queda anulado. ¿Por qué? Porque nosotros matizamos las emociones, las guardamos en una memoria especial, y es que hay una cosa muy cierta, Lorena. Usted a lo largo de los años no se acuerda de lo que aprendió cognitivamente, o sea, no se acuerda lo que aprendió en su parte intelectiva. Usted siempre se acuerda de lo que le hizo emocionar. Entonces, si este momento yo le pregunto, cuénteme en qué momento aprendió la fórmula de tal o tal cosa en física, en química, usted no va a encontrar la respuesta. Pero si yo le digo una cosa tan sencilla, ¿se acuerda usted cuando le eligieron abanderada, cuando usted fue la reina de la escuela, etcétera? Eso, si usted lo lleva, pero permanentemente, porque lo que aprendemos por emociones no se olvida fácilmente. Ahora, ¿cómo lograr que esas emociones transmitirlas a los estudiantes desde lo que son los docentes? Los profesores, ¿cómo poder inyectar esas emociones en los alumnos para que la clase no se vuelva monótona y empiece pues a tener este curso de emocionarse y sobre todo de generar esto en los alumnos para captar su atención? Ahí vienen en cambio esos 4 elementos que le decía hace un rato. Primero, usted recuerda algo que es muy interesante. Nosotros aprendemos por canales de información, y esos canales de información, ¿cuáles son? Nuestros sentidos. Entonces, en esa medida, el aspecto sensorial es importantísimo. Y tomando en cuenta que somos diferentes, hay alumnos, como usted conoce muy bien, que son mucho más hábiles, por ejemplo, para aceptar los estudios a través del oído. Hay otros alumnos que son mucho más eficaces a través de la visión, y hay otros que son mucho más eficaces a través de lo que se llama el lo kinestésico, las acciones realmente. Entonces ahí están los otros 3 sentidos agrupados, como por ejemplo, en este caso el gusto, el olfato y el tacto. Pero hay situaciones muy especiales. Si nosotros tomamos en consideración todo lo que es el sistema educativo y la forma como los chicos encuentran sus actividades en el aula, encontraremos lo siguiente, y eso hace muchos años ya se sabía, cuando el mismo Confucio, le estoy hablando, pero 2000 años aproximadamente atrás, él decía una cosa muy interesante: escucho y olvido, miro y entiendo, hago y aprendo. Entonces hay algo fundamental. Si yo solamente estoy escuchando, que es la mayoría de veces como se dan las clases, es el sentido que quizá menos aporta al contexto de aprendizaje. Si miro, ya es bastante, un video, dibujos, etcétera, es bastante útil. Pero si hago las cosas, es la manera de aprender. Pongo yo un ejemplo, y hasta me pongo contento. Nadie puede aprender a montar en bicicleta solo si usted le enseña viendo un video o si le enseña solo de boca. No. Para que él aprenda justamente a montar en bicicleta, tiene que subirse a la bicicleta. Nadie aprende a nadar simplemente porque le pasemos los videos de los campeones del mundo en natación, sino porque el chico tiene que ir a la piscina, meterse y moverse y hacer las cosas. Entonces, eso le sacamos como conclusión algo especial, que para motivarse la persona necesita hacer las cosas. Necesita, es como vuelvo al ejemplo que le ponía hace un instante de la fiesta. Si a usted le invitan a la fiesta para que esté sentada, seguro que se va a aburrir. Usted se siente feliz cuando se pone al baile, molesta, grita, salta, y aunque no sea una buena bailarina o buen bailarín, usted estuvo en completo movimiento. Entonces hay algo que todos debemos aprender, y especialmente en casa también, cuando tienen que hacer los chicos los deberes, es que para aprender más eficazmente el cerebro tiene algo especial, y eso dijo: haz las cosas, hazlas, tócales, úsales. En ese momento empezamos a aprender. De no ser así, el aprendizaje casi no se presenta mucho. Por eso, cuando usted toma de una u otra manera las pruebas a los chicos, va a ver que a veces puede ser que el profesor fue brillante en su explicación. El papá también en cierto modo le dijo a su hijo: eres lindo, eres maravilloso, eres inteligente, o le proveyó de todo, pero no hubo ni las emociones ni las acciones adecuadas para que los chicos decidieran aprender.
Así es, muy importante. Ya para finalizar la entrevista, Carlos, en este caso, si nos ayudas, por favor, con lo que tiene que ver con técnicas o tips para nuestros amigos que nos están viendo en este momento en casa y quiero ponerle también en práctica con sus hijos. Ya, generalmente comencemos, en unas 2 o 3 tips, como tú dices, se puede condensar todo esto. Número 1, cualquiera que sea el rendimiento académico de sus hijos, no desconfíe de él como persona. Esto quiere decir que normalmente lo más importante que como padre o como maestro puede usted hacer con los hijos o con los alumnos es simplemente motivar su autoestima. Quizá ese es uno de los elementos más difíciles y menos entendibles. No nos enseñen materias, enséñennos a valorarnos. Entonces, cuando uno está valorado, esté seguro algo, Lorena, que todos debemos comprender. En la historia de vida no tenemos solo aciertos, tenemos también errores. Pero justamente cuando tenemos errores o dificultades de aprendizaje es donde necesitamos que nuestra autoestima no se caiga, sino que alguien siga construyéndola y siga teniendo confianza en nosotros. Lo segundo es el hecho de que para tener normalmente un buen desempeño en el aspecto académico necesitamos 3 cosas fundamentales y eso es la salud mental. Y en la salud mental lo fundamental es lo que nos alimentamos, las horas que dormimos y el ejercicio que hacemos a diario. Entonces, si somos niños, como en la actualidad lamentablemente o jóvenes, cuyo estamos siendo presas de lo que significa la tecnología, como por ejemplo los celulares o las tablets, entonces el niño está perdiendo esa habilidad de moverse, esa habilidad de poder jugar, esa habilidad de desarrollar sus actividades y eso generalmente no le ayuda. Entonces, por eso le digo, cuidemos la salud mental de los niños más que cualquier otra cosa, más que los mismos útiles que usted le da o el uniforme que lleva al colegio. Y tercero, lógicamente, hay que tener mucha tolerancia y paciencia. Ningún niño aprende de la noche a la mañana. Unos aprenden más rápido, otros aprenden más lento. Mucho depende también de las afinidades que tenemos a ciertas materias o ciertas cosas. Hay gente que es muy hábil, por decirle, para las matemáticas, pero no para el lenguaje. Hay gente que es muy hábil, por decirle, para la educación física, pero no para el idioma inglés. Entonces, respetando lo que cada niño es o sus cualidades que él representa, nosotros debemos estimular aquello. Y para en esto darle simplemente una conclusión, le diría, cuando un niño está mal, por darle una idea exacta en matemáticas, no, y está pero mucho mejor en lenguaje, lo que hacemos nosotros como principio, y en este caso de respuesta, es buscarle un profesor de matemáticas para que él vuelva a recuperar la parte que no entendió y se ponga estable en cuanto a los estudios. Y más bien nos olvidamos del lenguaje, pero cuando el niño está bien en el lenguaje, mal en matemáticas, un ejemplo, me está diciendo que él tiene una habilidad enorme para el lenguaje y lo que debo estimular en él y lo que debo buscar un maestro para él o los cursos para él es en el lenguaje, porque me está diciendo para esto soy bueno y si yo le despego en eso, le hago verdaderamente potenciar todas sus habilidades en el lenguaje, quién sabe usted mañana tiene un excelente periodista, un escritor, un gran maestro, un abogado. ¿Por qué? Porque no vio las deficiencias, usted se fijó en las potencialidades, las destrezas, las habilidades que él tiene. Entonces, como usted comprenderá, programas como este son fantásticos. La única circunstancia es el tiempo. Para poder hablar de esto, del cerebro y cómo ganar el año fácilmente, podríamos hacer muchos programas donde las personas vayan sumando la serie de conceptos que necesitan, pero una cosa es cierta, su hijo, o en el caso de los papás que nos están observando, su hijo es el mejor proyecto de vida, el mejor estudiante si usted lo considera así. Y por favor, una parte muy importante, no se preocupe si el hijo académicamente, numeralmente, no es el último de la clase, pero que sea una gran persona, que sea un alumno querido, que sea un hombre respetuoso, que sea una persona amplia en su condición de vida humana. Eso es mucho más importante que ser a lo mejor en un momento determinado abanderado de una escuela o de un colegio. Así es, muy importante el tema que el día de hoy Carlos nos ha podido compartir en nuestro programa, sus redes sociales, números de contacto para aquellas personas también que nos están viendo y desean contactarlo. Ya, gracias en este caso, Lorena. Le comento algo muy especial. Mi número de teléfono al que voy continuamente es el 0998
47 37 18, 09 98 47 37 18. En lo que considera las redes sociales, busque Carlos Aníbal Yepes Félix en Facebook y ahí puede encontrar algunas cosas, ideas y cosas que pueden servirle. Pero para mí lo más importante de todo esto es que los papás no solamente estemos dedicados a producir económicamente para llevar cierto tipo de vida y bienestar a casa, sino que nos preocupemos un poco más de la condición humana de nuestros hijos, que es la base del desarrollo académico. Y en este caso invito a los colegios, invito a los rectores, a los departamentos de orientación. Hoy vine a Cuenca por hacer un trabajo en el colegio militar. He venido varias veces para ese colegio y también para La Salle y otros colegios de acá. Pero lo interesante es que los papás busquen aquello que llaman, por ejemplo, ustedes, escuelas para padres, elementos que nos ayuden a ir haciendo de nuestra historia de vida familiar algo superlativo, algo maravilloso, algo grande. Entonces a los rectores, a los departamentos de orientación de todos los colegios de la zona, comuníquense con nosotros porque podemos ir y darles. En la mayoría de veces lo hacemos gratuitamente las escuelas para padres, porque definitivamente son necesarias. Y recomendación, lean por favor. Yo que tengo escrito algunos libros, investigado algunas cosas. Aquí vemos algunos de esos libros. Me doy cuenta de que son las herramientas tan útiles, tan necesarias, porque nadie nació sabiendo ser padre, pero podemos ir aprendiendo. No nos escudemos en el hecho de que nadie nos enseñó a ser padres. No, esa es una excusa que no funciona. Si no aprendí en los años anteriores a ser padre, ahora puedo, no importa en la edad en que estén mis hijos. Y muchas gracias a usted, muchas gracias al canal. Espero haber tenido la oportunidad de que los papás tengan por lo menos un punto de reflexión y de esa manera empecemos a hacer una tarea educativa mucho más eficiente y sobre todo que a cada ser humano que quiera aprender algo se sienta cómodo, se sienta entusiasmado y más tarde verá como muchos alumnos que hoy no quieren estudiar dirán yo también quiero estudiar y esa es la parte fundamental. Gracias Carlos por acompañarnos, ha sido un gusto poder compartir con usted este espacio. Nosotros en este momento nos vamos a un corte pero regresamos con más información en Buen Día TV.